Muy buenos días. Hoy estamos aquí con Juan Antonio Aguilar por la segunda vez aquí en el canal. Es una presencia que estimo mucho porque tiene un conocimiento de lo que está pasando en varios temas, varios escenarios. Y hoy quería hablar de varios escenarios, empezando con Europa. Buenos días, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado y un placer estar aquí. Mira, estamos aquí hablando en privado del tema de Orbán. Orbán ha estado hace una semana o dos en Kiev, luego la semana pasada en Moscú, y hoy en China, ahora se dirige hacia Washington. ¿Cómo ves estas iniciativas diplomáticas una vez que Orbán es el presidente de turno de la Unión Europea hasta el final del año y está aprovechando bien, empezó su presidencia con esta iniciativa diplomática, algo que en Unión Europea y en la OTAN es visto como casi una ofensa, o sea, estuvo ahora eh, von der Leyen, Kaja Kallas, que será la próxima jefa de la diplomacia, han rechazado cualquiera um, estas iniciativas. ¿Cómo has visto y qué alcance puede tener estos viajes con ámbito diplomático de Orbán? Bueno, vamos a ver. Aquí hay varios aspectos a considerar. Evidentemente, siendo presidente de turno del Consejo de Europa, presidente de la Unión Europea, Orbán ha decidido, bueno, pues, aprovechar esos 6 meses que tiene, ¿no? Y lo hace porque él sí que tiene el conocimiento de cuál es la situación real dentro de la Unión Europea. Es decir, de lo que se discute y no se discute en Bruselas, en el Consejo de Europa, en la Comisión Europea, en el propio Europarlamento, ¿no? Además, Orbán, o sea, Hungría también es miembro de la OTAN, con lo cual Orbán también tiene conocimiento directo de lo que se discute en el cuartel general de la OTAN, en las reuniones de ministros de defensa, etcétera. Orbán ha mostrado desde hace tiempo su alarma por la actitud belicista y militarista de la OTAN y de la Unión Europea con respecto al conflicto en el este, en Ucrania. Con lo cual, él, que por supuesto intenta, por razones de interés propio de Hungría, intenta mantener una posición neutral porque tiene muy buenas relaciones, privilegiadas relaciones con Rusia, porque tiene muy buenas relaciones, privilegiadas relaciones con China, y además es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, como hemos dicho, ¿no? Con lo cual su posición es fastidiosa en un cierto sentido, pero también es verdad que es el único que tiene todas las claves y tiene todo el conocimiento de qué se cuece dentro de la Unión Europea-OTAN y puede ir porque tiene esas relaciones con Rusia y con China, puede ir como una persona que va a ser bien recibida tanto en Pekín como en Moscú. Entonces, este es un poco el contexto en el que se da esa visita de Orbán, ¿no? De Orbán a Moscú. Hay que decir que después de pasar por Kiev, no pueden decir que es que no ha intentado ser un poco equidistante en el sentido de tratar a todos los actores del conflicto por igual. De hecho, ha ido primero a Kiev. Sí, sí. La reacción, evidentemente, de la caterva de burócratas y de chalados que domina en la OTAN y en la Unión Europea, pues la hemos podido ver estos días, ¿no? Le han dicho de todo a Orbán. Ursula von der Leyen ha hablado incluso de que pone en riesgo la unidad, ¿no? de la Unión Europea. No, vamos a ver, Orbán no la pone en riesgo. La unidad está en riesgo desde el comienzo. Es decir, hay graves contradicciones dentro de la Unión Europea, hay graves contradicciones dentro de la OTAN, y esas no se pueden mantener tapadas indefinidamente. Por lo tanto, en algún momento salen a relucir. Orbán va a Kiev, Orbán va a Moscú, Orbán va a Pekín, y Orbán es el único que
europeo que podemos decir que está intentando hacer algo dentro de lo que se puede, hacer algo por intentar abrir negociaciones y rebajar las tensiones. Las tensiones que la OTAN y la Unión Europea elevan permanentemente. Porque solo hay que escuchar a los bálticos, a los polacos, a von der Leyen, a Borrell, y no digo nada ya la sustituta de Borrell, a Stoltenberg, que es el tonto del pueblo, es decir, a todos estos, para darte cuenta de que la situación es delicada. Y por lo tanto, en primer lugar, ya habría que agradecer a Orbán el intentar abrir al menos una posibilidad de comunicación y que Europa aparezca de otra forma a como está apareciendo desde hace ya mucho tiempo ante la opinión pública del mundo, ¿no? Decir que es que Orbán ha ido como simplemente como presidente o como primer ministro húngaro, bueno, no, o sea, como presidente de Hungría, no, vamos a ver. No. Es decir, él es el presidente de turno de la Unión Europea y nadie le puede quitar esa representatividad porque la tiene por derecho. Así que el señor Borrell, la Úrsula y toda la cuadrilla se pueden meter la lengua por donde todos sabemos, porque eso no va a obviar. Pueden engañar a la ciudadanía, pueden engañar a la opinión pública, pero la realidad es que Orbán está legitimado como para abrir las conversaciones que quiera como representante de turno de la Unión Europea. Lo que no puede es firmar tratados o cosas por el estilo, porque eso sí que implicaría tener el acuerdo explícito del resto de los miembros del Consejo de Europa, ¿no? Y de la Comisión Europea. Eso sí es cierto, pero la representatividad la tiene, vamos, la tiene por derecho propio, es decir, eso no se la puede negar nadie. ¿Qué es lo que ha hecho Orbán realmente? Pues lo que ha hecho Orbán realmente es dejar en evidencia a la Unión Europea y a la OTAN. Porque, ¿qué es eso de que no se puede abrir una vía de negociación? ¿Cómo que no se puede hablar? ¿Cómo que no se puede hablar con las partes para intentar llegar a algún punto de acuerdo o a un alto el fuego? ¿Cómo que no se puede? Lo ha hecho Orbán. ¿No lo pueden haber hecho los anteriores? Fue hace poco presidente de turno de la Unión Europea, el señor Pedro Sánchez. ¿Qué hizo? Nada. Nada. Alimentar el conflicto. Él y el rey de España. Alimentar el conflicto. Por lo tanto, Orbán lo que ha hecho ha sido dejar en evidencia claramente a todos estos tipos que están muy interesados en seguir una vía claramente belicista que solo sirve a los intereses del complejo militar e industrial, de los grandes consorcios multinacionales y, en última instancia, de la política exterior de Washington, a costa de los pueblos europeos. A costa de los pueblos europeos, que son los que van a pagar la fiesta. Sí. Esta es la realidad. Y eso es lo que ha hecho Orbán. Y solamente por eso habría que agradecerle a Orbán, efectivamente, los viajecitos que se ha dado estos días para intentar abrir al menos un canal de comunicación. Al menos que la foto, simplemente la foto de Orbán con Putin, esa foto, que es el representante de turno de la Unión Europea con el presidente de la Federación de Rusia, esa foto dice mucho más que todo lo que han estado haciendo estos tipejos durante todos estos meses. Claro. Ya no digo ya Stoltenberg y otro. Hay un aspecto más que a considerar, es decir, esto Orbán se le ha ocurrido así de buenas a primera, se ha levantado un día y ha dicho, bueno, yo aquí ahora que soy presidente de la Unión Europea voy a hacerme el héroe y me largo para Moscú, ¿no? Y me largo para Kiev y me largo para Moscú. Yo creo que no. Es decir, Orbán, yo creo que conocedor, como he dicho antes, de todo lo que está ocurriendo en los entresijos de la Unión Europea y de la OTAN, conocedor de todo eso, creo que ha iniciado un reposicionamiento, sobre todo ahora que sabe que dentro de la Unión Europea no está aislado y solo, porque al menos está Fico en Eslovaquia, con el que se puede apoyar en parte. Sabe que tiene una alianza, digamos, estratégico-comercial, geoeconómica con Serbia, por los acuerdos con China. Con China. Claro, es decir, sabiendo eso, Orbán pues, ha iniciado primero. El lema de su presidencia europea es
hacer Europa grande de nuevo. ¿A quién le suena eso? Ah, sí. No sabía que era su ¿Mm? lema. Eso suena a Donald Trump. Claro. Es decir, Orbán de alguna forma prevé que en los próximos meses es posible que Trump de nuevo gane unas elecciones en Estados Unidos y sea el próximo presidente en la Casa Blanca. Y por lo tanto, sería ya no un pequeño apoyo como puede ser Serbia o Eslovaquia o Austria en un momento dado, ¿no? Sino ya es un gran apoyo, que sería el presidente de los Estados Unidos, al que todos los demás, estos personajillos de poca monta rinden pleitesía, sea quien sea el presidente. Es decir, esta es la realidad al final. Entonces, bueno, luego Orbán ha iniciado la creación de un nuevo grupo en el Europarlamento, Patriotas de Europa, en el cual lo hizo inicialmente con el representante de los austriacos, el grupo austriaco del Partido por la Libertad, y también de los checos, al que últimamente se han sumado, por ejemplo, el español Vox y alguno más, y es muy posible que incluso el grupo de Matteo Salvini o el de Le Pen puedan acabar también en ese grupo parlamentario, lo cual reforzaría mucho el papel de estos representantes, tanto en el Europarlamento como a la hora de llevar sus posiciones al Consejo de Europa y a la Comisión Europea. Es decir, cuando se reúnen los ministros, se reúnen los primeros ministros y presidentes de gobierno, ¿no? Es decir, esto también es significativo. En definitiva, ¿ha ido Orbán simplemente a motu propio? O a lo mejor esto lo ha hablado con alguien. Y esto, bueno, es simplemente una idea, una deducción en la cual ahora mismo no tengo nada con qué apoyarlo de forma objetiva, ¿no? Pero que me indica, ¿no? Es decir, me da la sensación de que Orbán o al menos ya prevé la victoria de Trump o ya ha tenido contactos con Trump. Seguramente. Que esto no sea simplemente una iniciativa propia de Orbán, sin haberlo hablado antes posiblemente con el futuro candidato republicano y posible presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y en qué también uno puede apoyarse? ¿Qué otros indicios hay? Pues el famoso plan que dos miembros, que a petición de Trump, dos miembros de su gabinete de seguridad nacional, que estuvieron con él en la presidencia anterior de Trump, elaboraron sobre el asunto de la guerra en Ucrania, donde este plan establece, entre otras cosas, la no expansión de la OTAN al este, eso significa Ucrania y Georgia, que son la negociación de un tratado de seguridad europea. Estos son los dos puntos estratégicos de la operación militar rusa, hay que acordarse de ello. El tema de que sean los europeos los que se encarguen del coste principal de lo que ocurra en el tema de Ucrania, con lo cual es echarle, mira, esto lo pagáis vosotros, y allá cuentos, y además la imposición ya manu militari de un mínimo de un 2% del PIB a los miembros de la OTAN para gastos de defensa, con la amenaza de que si no se cumple, Estados Unidos no aplicaría el artículo 5 del tratado a la hora de que hubiera un posible conflicto con algún país europeo de estos. Pero es que hay que tener en cuenta que algunos de los países de la OTAN tendrían que duplicar y casi triplicar su presupuesto de defensa para poder alcanzar ese 2% del PIB, que es el mínimo que establece Trump. Sí. Es de prever que lo intente aumentar, lo cual implica casi un golpe en la línea de flotación a la existencia de la propia OTAN. Porque si quien realmente lleva la batuta y paga el 70% del presupuesto te dice que no va a aplicar el artículo 5 como la gente no ponga lo que tiene que poner en dinero, pues lo llevamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco el contexto y posiblemente por donde ha venido toda esa iniciativa de Orbán, que ahora va a Washington porque se celebra allí la cumbre de la OTAN. Y por lo tanto, él es el único que ha hablado con chinos, el único que ha hablado con los rusos, el único que conoce bien cuál es la situación de la Unión Europea, y todos se juntan allí en la cumbre de la OTAN. Por tanto, en algún sentido puede ser perfectamente el portavoz oculto de Trump en esa cumbre. Sí.
Pero también, o sea, esto viene en un momento también en que en Europa todas estas movidas que, mira, hace 2 años han caído ya, mira, el de Holanda, que ahora se va a la OTAN, ha caído Draghi en Italia, ha caído ahora Sunak, ya había caído Truss, ya había caído Johnson. En Inglaterra, 3 gobiernos en un espacio de 2 años. Macron está como está, o sea, en las próximas elecciones no las va a ganar. Aquí Scholz está muy mal en Alemania, Sánchez sobrevive todavía, Borrell ha salido, Stoltenberg sale también. O sea, la gente aquella, los halcones ya han salido casi todos, o sea, están renovando con nuevas caras y tal. Los únicos que permanecen son Ursula von der Leyen y algunos otros que no dan la cara, pero entonces hay aquí un agotamiento también del sistema aquí en Europa. Y entonces tú ves, Orbán crea un efecto propio. O sea, Fico de Eslovaquia ha dicho que no se fuera, si no fuera por su condición física ahora, Claro, por el claro. atentado que sufrió, se hubiera asomado y hubiera ido con Orbán a Moscú. Claro, son dos países que forman también frontera con Ucrania. Son más sensibles, no quieren un problema allí, quieren terminar la guerra porque saben que si viene hacia Occidente, ellos son países que están ahí en la frontera, son los países que más interés tienen en la paz en la zona. Hombre, Y, y que necesitan el gas ruso para sobrevivir. Es que, claro, aquí en Bruselas son muy listos, ¿no? O sea, como piensan que bueno, todos son unos desgraciados que paguen, no se dan cuenta de que eso de las sanciones, hombre, que es muy gracioso, pero al final, es decir, ellos pueden decir, yo que sé, Países Bajos puede traer el gas desde Oriente Medio o desde Estados Unidos, pero ¿cómo le llega a Hungría? ¿Cómo le llega a Serbia? ¿Cómo le llega a Eslovaquia? Claro, bueno, es decir, es una cuestión ya de interés nacional. sí, pero como esta gente, o sea, las clases políticas no tienen una vida normal como la gente normal y tienen que pagar sus impuestos y ver la compra también más cara y todo lo demás. Son gente que puede tomar, son muy listillos, como dices tú. Y aparte, más listos aún son los que están del otro lado del charco, Claro, desde Estados Unidos. Dicen, son los mira, que mandan. los ucranianos, porque aquí hay dos perdedores, y esto también es una pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Hay dos perdedores clarísimos, ¿no? El primero es Ucrania, pero el segundo, sea como sea que lo que se desarrolle desde aquí, es Europa, porque va a tardar mucho tiempo hasta lograr una estabilidad europea y una conexión con las fuentes de energía de Rusia, todo lo demás. Pero si hay un ganador y un vencedor en 2 años y medio, hay muchas opiniones, ¿no? Estados Unidos tampoco está perdiendo. O sea, están recuperando a costas de Europa porque están vendiendo gas, siguen vendiendo armas, hicieron una ley contra la inflación para reindustrializar el país ilegal del punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, que, o sea, que socava los intereses de los europeos y está recuperando a costas de los europeos. Pero Rusia tampoco perdió nada, o sea, controla hoy en día casi 20% del territorio de Ucrania, abrió su economía hacia el este, hacia África, hacia América Latina, no está aislada como decían o como querían hacer creer todos estos de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, tú, así estratégicamente, 2 años después de la invasión rusa, Am, tú ves aquí como sin pensar de qué es lo que va a pasar de aquí para adelante. ¿Tú ves quién ha ganado más, Estados Unidos o Rusia? Partiendo del principio que Europa y muy particularmente Ucrania son los grandes perdedores. Bueno, vamos a ver, cuando se habla de vencer o ganar o perder, eh,
hay que establecer claramente un poco en el plano en el que estamos, ¿no? Estamos en un plano geopolítico. Sí, Lo digo porque algunos lo que hacen es mezclar planos y no empiezan a hablar con el plano moral o humanitario, ¿no? Y cosas por el estilo. Y, hombre, es muy humano pensar así, pero eso tiene poco que ver con el análisis geopolítico, ¿no? Es decir, entonces vamos a intentar hacerlo desde ese punto de vista de la geopolítica, porque lo que se ha producido, evidentemente, aquí es un conflicto geopolítico, es una fractura geopolítica en el Greenland euroasiático, pues como el que hay en Oriente Medio, o puede haber en el Asia-Pacífico, o en el Mar de Japón. Está ocurriendo en el este de Europa, ¿no? Entonces, cualquier otra lectura que puede ser muy sentimental o puede ser muy moral, además, me parece muy bien el que quiera que la haga, pero eso no va a aclararnos nada, ¿no? Entonces, empezando por Ucrania. Bueno, lo que Occidente ha hecho con Ucrania es un crimen, increíble. ¿vale? O sea, a mí todavía lo que me sigue sorprendiendo es cómo el régimen de quien logra controlar a su propia población para que no se le subleve. Porque lo que se ha hecho con Ucrania es un crimen. Es decir, se la llevó agitando unas contradicciones internas entre, bueno, pues aquellos que se sienten más rusos porque son rusos, porque hablan ruso, y aquellos que se sienten más pro-occidentales, durante 20 años de campañitas, en la cual, como confesó Victoria Nuland, se habían gastado 5.000 millones de dólares simplemente en organizar, en infiltrar la población, en intoxicar a la población ucraniana para que admitiera un giro hacia Occidente como el que se dio tras el golpe de Estado de 2014. Después los llevaron a la guerra civil y finalmente, cuando se produce la operación militar, tras aviso y aviso y aviso de Rusia de que no se cumplían los acuerdos de Minsk I y Minsk II, se llega a la operación militar. Y cuando a las 6 semanas de la operación militar se negocia en Estambul un acuerdo de paz, Sí, Occidente, la OTAN, le impide a Ucrania firmar ese acuerdo de paz claro, y continuar la guerra. Lo que Occidente ha hecho con Ucrania es un crimen. Es decir, ellos siguen hablando del agresor ruso, ellos siguen hablando de la guerra de Putin y de todas estas zarandajas. Pero el análisis no puede ir en base a consignas o a emociones, sentimientos y un supuesto supremacismo moral. El análisis tiene que ir viendo cuáles son los precedentes, los antecedentes históricos, los datos y los hechos. los hechos. Y eso no, lo que nos indica es que es la OTAN, es Occidente quien ha empujado a Ucrania a llegar a esta situación. ¿Vale? Sí, Con lo claramente. cual, la primera gran perdedora, en el sentido de que posiblemente se la ha llevado, se la ha empujado. Es decir, sí, yo estoy seguro que si la mayoría de los ucranianos pudieran volver atrás y sabiendo lo que ha pasado después, las cosas ocurrirían de una forma muy distinta. Pues, Oh, claro. claro. Es decir, esto lleva a la destrucción del país, al desfondamiento demográfico, al hundimiento de su economía, a la pérdida de una generación o de dos generaciones de No, jóvenes que más, mueren sí, mueren en los o campos de más. combate o quedan mutilados. Es decir, Y esto es los una. niños que van a nacer sin y crecer sin la figura del padre, Claro, es decir, cientos de no, miles, entonces, lo que se ha hecho con Ucrania es un drama, es una tragedia, es un crimen, un ¿vale? crimen. Con lo cual es la primera gran perdedora, pero bueno, pues, pero porque ha sido la herramienta de esos intereses geopolíticos. Sí, Y la herramienta, cuando deje de servir, se tira y se compra otra herramienta. Esta es la verdad, ¿no? ¿Quiénes son los siguientes perdedores? Bueno, pues los que de una forma irracional, en contra de sus propios intereses, lo cual demuestra que la élite dirigente europea va en contra de los intereses de los ciudadanos europeos y por tanto hay que salirse de ahí sí, cuanto antes, porque eso es un lobby de traidores al servicio de potencias extranjeras. Bueno, en este caso, fundamentalmente de una, ¿no? O de una cuadrilla de ellas, la anglosfera, llamémoslo así. Entonces, sí, son las élites políticas europeas. Las bálticas, por supuesto, porque están enloquecidas, igual que las polacas. Las nórdicas, porque han demostrado un grado de hipocresía
increíble, es decir, imposible de predecir de lo que habían sido los países nórdicos y su tradición en las últimas décadas. Neutral. Claro, las élites franco-alemanas, las grandes responsables de todo. ¿Por qué? Porque ellos podían haber parado esto desde el primer momento. Ellos podían haber parado esto desde el primer momento. El reconocimiento por parte de Merkel y de Hollande de que los acuerdos de Minsk simplemente eran para ganar tiempo y armar a Ucrania, indican la tendencia criminal que estas élites tienen, de no respetar los acuerdos, de no respetar los tratados, de ir a la guerra por los intereses de quién, de los europeos, no. Entonces, ¿de quién? ¿A quién sirven? ¿No? Y luego están, bueno, pues estas élites absolutamente sumisas a lo que digan los otros, como son pues griegos o italianos, españoles, los mismos portugueses, etcétera. Es decir, consecuencia, Europa ha entrado en un proceso de recesión económica. Sí. Y más que en los números, porque como la economía occidental es tan especulativa, es una economía financiarizada, que no refleja realmente lo que es la producción económica real, Claro. pues aparentemente es menos grave, pero en el fondo es muy grave porque hay un proceso de desindustrialización europea, Sí. un proceso de si esto se junta a la famosa agenda verde, entonces ya estamos en un proceso en el que en el propio sector primario europeo, y por lo tanto la soberanía alimentaria está cayendo. De suicidio. Sí. Claro, es decir, todo esto es a lo que ha llevado, ¿no? Y Europa pues ha perdido posición en el mundo, se ha aislado más y bueno, pues eso es quizás la gran derrotada. Esta es la gran derrotada. Pero ¿cómo ves ¿A las dos beneficio grandes de quién? potencias? ¿A beneficio Rusia. de quién? Fundamentalmente de Estados Unidos, que es, en el fondo, el gran ganador. ¿Por qué? Porque, primero, se enfrenta a Rusia a través de otros. Otros son los que se desgastan, no Estados Sí, Unidos. sí, claro. Segundo, alimenta su propia economía, con el control de Europa, su propia economía y su propia geopolítica, con el control de Europa, que ya no puede tener veleidades de acordar con China o con Rusia, y conformar un poder geopolítico propio, sino que depende de Estados Unidos tanto para su factura energética como en otras cuestiones, ¿no? Luego, además, va a expoliar a Europa con las tres Cs, es decir, consorcios empresariales e industriales europeos que se van a Estados Unidos, capitales europeos que se van a Estados Unidos, porque tienen mayor seguridad, y cerebros que se van a Estados Unidos porque van a tener mayores oportunidades, porque Europa se está desindustrializando. Con lo cual, la ganancia para Estados Unidos, fíjate, solamente en el complejo militar industrial, la burrada de millones que Ursula von der Leyen quiere gastarse para rearmar Europa y que van a pagar los europeos, van a ser ganancias para el complejo militar industrial norteamericano, porque el 80 o el 90% de los sistemas de armas que se van a comprar son norteamericanos. Con lo cual, es el gran vencedor. Rusia gana, sí, gana porque estaba en una situación de peligro existencial, tenía que hacer frente a esto y además ha servido para que, primero, para que, por supuesto, la OTAN fracase y desgastarla, y también ha servido para que dentro de Rusia se produzcan dos fenómenos. Uno, de poner en marcha de nuevo su economía productiva sin tener que depender tanto de la economía occidental, porque era muy fácil simplemente vender materias primas, y llevarse luego el dinero a Londres, ¿no? Que es lo que hacían, ¿no? Y los que tenían empresas privadas y demás. Ahora, lógicamente, la economía rusa se ha puesto en otro plano de funcionamiento y esto se está viendo, cualquiera que vaya a Rusia lo ve, se está viendo cómo en el interior pues esa economía se refleja en un aumento del nivel de vida y de las posibilidades. Y luego en otro aspecto más, y es la limpieza del Estado. Es decir, el Estado, la Federación de Rusia, empieza a tener de nuevo al menos un embrión de ideología alternativa a la hegemonía occidental. Es la apuesta por la multipolaridad,
y ahí lo tenemos en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, donde, por supuesto, la prensa occidental ha hablado muy poquito, pero donde hemos vuelto a ver la importancia del papel de Rusia en la construcción de todo ese mundo multipolar, ¿no? Y en ese sentido, en ese enfrentamiento con el mundo unipolar hegemónico de la anglosfera, donde se estimula los procesos de deslocalización, donde se estimula el intercambio con monedas propias, donde en la próxima reunión de los BRICS puede empezarse a establecer un modelo o al menos un sistema de transacciones comerciales entre los países del sur global alternativo al occidental y por lo tanto dejar de depender de ellos, o lo que vemos el apoyo a lo que está ocurriendo en el Sahel africano, en África, en Oriente Medio, y toda una serie de acuerdos estratégicos con ASEAN en el Asia-Pacífico. Entonces, Rusia sí ha ganado ante todo una perspectiva geopolítica que no tenía, porque Rusia apostó, sobre todo en los primeros años de Yeltsin, durante Yeltsin y los primeros años de Putin, apostó por su integración en la estructura de Occidente. Y esto ha sido la gran decepción. Y ahora va a ser muy difícil volver a traer a Rusia a unas posiciones como las que disfrutaba Europa, con una energía barata, un turismo ruso de calidad, unos intercambios comerciales favorables, un mercado de 150, 160 millones de rusos comprando coches alemanes, etcétera, 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 ¿no? Esto ahora ya va a ser muy difícil porque Rusia ha abierto otros mercados con una serie de socios que le parecen mucho más fiables, que no pertenecen al imperio de las mentiras y que no están dominados por su enemigo geopolítico, por su adversario geopolítico, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, Rusia sí ha ganado mucho más de lo que aparentemente se podría pensar, ¿no? De, bueno, pues unas regiones ucranianas que eran rusas pues del origen de los tiempos del Imperio Ruso, ¿no? Es decir, pues en ese sentido ha ganado bastante más de lo que se puede pensar, ¿no? Y esa es la situación a la que nos ha conducido, bueno, pues este conflicto que comenzó en 2014 y que se extiende hasta en este momento, donde, por cierto, el ejército ruso sigue avanzando en toda la línea del frente. Sí, claro. Pero aquí las cosas que has dicho me llaman la atención algunas que creo que se puede aprofundar un poco porque no me es claro el tema de que Trump llegue al poder en noviembre. Esto sería a partir de enero, tomaría posesión. Entonces, que todo el sistema del complejo industrial militar no es una cosa de los demócratas. O sea, no, inclusivamente creo que Trump tiene más interés en el tema, está más adentro, o sea, los republicanos, todo lo que representa el entorno de Trump está más involucrado en el tema del complejo industrial militar, sin hablar siquiera de su yerno, quien hacía todas las negociaciones para los acuerdos de Abraham con Lockheed Martin. Aquí, o sea, a partir de enero de 2025, pongamos que Trump gana las elecciones, cosa que tampoco es clara, muchas cosas van a pasar a partir de ahora en Estados Unidos. Am, Pongamos que él gana. ¿Tú crees que la OTAN, toda esta gente altamente corrupta como la von der Leyen o los democristianos aquí en Alemania, que probablemente pueden ganar las elecciones también el próximo año aquí, van a girar la espalda a Trump porque él es contra la OTAN? ¿O Trump va a utilizar los europeos para comprarles más, reindustrializar el país? Claro, es que aquí se mezclan dos cosas, ¿no? Hay aquí una percepción que los americanos venden a los europeos, que hay un peligro, que Rusia viene, que van a conquistar. Incluso también hay ya una narrativa que los chinos y que los musulmanes, entonces hay que armarse, hay que comprarles. Y, bueno, ya compramos la energía y ahora también armas. O sea, tú ves que esta relación Estados Unidos, Unión Europea, OTAN,
se va a deshacer solo porque Trump viene a vender el caspa, a decir que va a ser muy distinto a Biden. No, 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 no. Evidentemente, vamos a ver. Trump va a guiarse mucho más que Biden por los intereses nacionales norteamericanos. Eso sin duda. Eso sin duda. Es decir, ya lo pueden tener claro los europeos. Es decir, la cuestión de Trump, teniendo en cuenta que llegue, pues como tú dices, pueden pasar muchas cosas en Estados Unidos en estos meses. Y tenemos que tener la mente abierta que cualquier cisne negro se nos aparece cualquier mañana. Sí. Entonces, bueno, es decir, pero vamos a suponer que el proceso normal se lleva a cabo y, por lo tanto, en las próximas convenciones, tanto demócratas como republicanas, se eligen los candidatos, se llega a noviembre, se vota, gana Trump y en enero Trump es presidente de los Estados Unidos. Bueno, ya desde noviembre, evidentemente, el gobierno interino de Biden ya quedaría muy, muy deslegitimado para hacer grandes cosas. Es decir, ya es una cuestión de interinidad y, por lo tanto, no veríamos ya excesivos cambios ni giros en la política norteamericana. Es decir, es como si ya Trump estuviera tomando posesión. Vale, Trump llega a ser presidente. Entonces, aquí hay que tener, hay que pensar teniendo en cuenta 3 puntos esenciales. Uno, Trump ya ha sido presidente. Ya sabe quiénes son los que le han segado la hierba bajo los pies. Ya sabe cómo es la élite, el Estado profundo, el pantano que domina la política norteamericana. Cómo se mueven los lobbies. Por ejemplo, su cuñado no va a volver. ¿Por qué dices? Porque no va a volver. Porque ya no está entre los asesores y él ya aprendió bastante de cómo él y otros como el cuñado les llevaron, por ejemplo, a casi un enfrentamiento con Irán, que fue perjudicial para los intereses norteamericanos. Entonces, yo creo que hay cosas que Trump tiene que haber aprendido. Y si no las ha aprendido, peor para él, porque lógicamente va en su propio debe. O sea, que allá él. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Trump es un paracaidista, es un outsider que no va a ser admitido nunca por el establishment norteamericano. Trump es un millonario tosco, especulador, que se ha arruinado varias veces, se ha vuelto a enriquecer varias veces, es Pero, un pero aquí, arrimado, aquí tengo... acabo, es un arrimado a la élite y no le van a aceptar, no le han aceptado y no le van a aceptar. Con lo cual Trump también va, aunque solo sea por orgullo propio, va a responder a eso. Y luego hay que tener en cuenta lo que es Trump. Trump es un empresario. Él solo entiende de cuenta de resultados y de balance. Y por lo tanto, aquello que le haga ganar algo, lo va a negociar. Y aquello que no, en el cual no va a ganar nada, le va a importar muy poco. Estos son los esquemas en los que Trump entiende la política. Porque son Sí, en los que él sabe. Porque en el resto es un indigente intelectual. Es decir, no tiene ni sí, pajotera idea de muchas cosas. pero eso... Con lo Pero, cual, es muy posible que mantenga efectivamente ese control sobre Europa. ¿Por qué? Porque obtiene una ganancia, porque en su cuenta de resultado es positiva. Posiblemente a lo mejor sí quiera llegar a acuerdos con Putin y con Rusia para rebajar la tensión. ¿Por qué? Porque ya ve que con el tema ucraniano ya no gana nada. Estados Unidos ya no va a ganar nada más. ¿Va a ganar? ¿Qué va a ganar? Desde el punto, estoy hablando desde la perspectiva de un empresario como Trump. Entonces, es decir, bueno, pues ¿qué entiende? Que tiene un problema más grave con China. ¿Por qué? Por el balance comercial. Y va a intentar ahí presionar y donde va a intentar jugar una partida en la cual Estados Unidos pueda ganar algo también. Es decir, esta es la mentalidad de un Trump. Entonces podemos encontrarnos con que, una vez más, Dios escribe recto con renglones torcidos, en la cual un tipo como Trump ayuda a resolver otras cosas que a lo mejor ni están en su cabeza. Por ejemplo, ¿qué va a ser de Europa? Y esto es una cuestión de los europeos.
¿Van a seguir como están? Pues bueno, pues entonces estarán a la férula de Trump y de sus intereses de hacer América grande de nuevo. Que no, pues tendrán que cambiar de visión geopolítica. Sí, pero el tema es que tú has referido que él ha tenido ahí varios negocios que han ido a la ruina y sabemos que en esas ocasiones al menos dos quien le ha financiado y esta gente no lo financia por caridad. Entonces les van a exigir algo en contrapartida. O sea, y esto estaba clarísimo en su primera presidencia El apoyo a con el Israel. tema de Oriente Medio. Claro, el Y apoyo a me Israel. estoy refiriendo Mm. a los que le han financiado las dos quiebras que ha tenido. O sea, que sea un hombre de negocios, muy bien. Pero al final quien paga manda y hay quienes están sosteniendo. O sea, él mismo tuvo que tener el sostén y la financiación de alguien para ponerlo en el poder. Y ahora también, y tampoco sabemos quién va a salir. No, 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 no. Yo, a ver, yo creo que cuando él se presentó a las elecciones, ya era, es decir, no era un momento en el que necesitaba que le financiara a nadie, ¿eh? Tenía ya fondo económico suficiente, igual que ahora, ¿eh? Yo creo Sí, que pero tú, el que haya donantes interesados, sí, ¿eh? estaba el tipo que sí, ya murió de los casinos y tal, Claro, por ejemplo. eso va a ocurrir, pero el tipo de los casinos tampoco era precisamente No, alguien era que esto estuviera mayor. en la primera línea de la élite norteamericana. Vamos a ver, es decir, No, pero es el dinero, eso es lo que ah, estoy no, no, mira, diciendo. no, de verdad, mira, es decir, el dinero en Estados Unidos es Wall Street, el dinero son las tecnológicas, el dinero es la Big Pharma, el dinero es la Big Media, el dinero es Hollywood, y todo eso está contra Trump. ¿Qué va a tener? Sí, El apoyo de Elon Musk, por ejemplo, podría tener. Es decir, es un gran apoyo, ¿no? El apoyo de ciertos oligarcas del mundo petrolero del sur, de los estados del sur, puede ser. Es decir, pero en definitiva es ya es la segunda línea del globalismo capitalista norteamericano. Es decir, son más bien capitalistas nacionales que piensan en que tienen que rentabilizar sus negocios, es el capitalismo nacional, es el que está allí produciendo, no es el que tiene sus inversiones en medio mundo y no en los Estados Unidos, que simplemente lo que hace es recoger los beneficios del sí, expolio, ¿no? sí, Es decir, sí. yo creo que siendo todo parte de la élite, ¿no? Siendo todo parte de la élite, no es lo mismo, efectivamente, Larry Fink, BlackRock y Vanguard, que un empresario petrolero de Texas que le pueda donar 20, 50 o 100 millones de dólares a Donald Trump. ¿Y qué le va a exigir? Pues, hombre, que defienda su empresa, es lo que le va a exigir. Oye, mis explotaciones no las toques. Eso es lo que le va a exigir. Pero Vanguard, BlackRock es otra cosa. Es que son mis inversiones que están en medio mundo. Bueno, más de medio mundo, ¿no? Sí, sí, no, Claro, es decir, hay una está diferencia claro. cualitativa ahí, ¿no? Sí, Entonces, pero claro, eh, mm, pero Trump va sea a intentar apoyar ese capitalismo productivo que queda cada vez menor de los estados centrales norteamericanos. Por supuesto, nada en la costa este y nada en la costa oeste. sí, pero eso tiene todo ambas 2 élites que has hablado, la especulativa financiera, más liberal, o sea, más progresista, y por otro lado, la productiva nacional de Texas, por ejemplo, ambas son bastante prosionistas, ¿ah? Sí, sí, no, no, Sí, a ver, de formas distintas, de formas sí, pero eso distintas. no va a ver, eso no va a cambiar. Es decir, es decir, la política norteamericana respecto a Israel es la que es porque precisamente la influencia sionista dentro del, de la economía, de la política, la sociedad y la cultura norteamericana es la que es. Eso no va a cambiar, pero ni va a cambiar ni con Biden, ni con Trump, ni con Kennedy que viniera. Y lo sabes perfectamente.
que porque ahí pasó están, a Kennedy y que porque ahí pasó están también a los- Nixon, ¿no? A Nixon no, también ha no, sido. no, no, pero me refiero con el actual Kennedy, que se presenta a las elecciones presidenciales. Kennedy, vale, Claro, vale. es decir, que no va a cambiar con ninguno de los tres, es la misma. ¿Por qué? Porque ahí el peso que tiene la influencia de los lobbies sionistas es muy grande. Pero salvando ese tema, que ese es un tema muy determinado y que afecta grandemente a la política norteamericana, pero salvando ese tema, lo que pueda pasar con la OTAN o con la Unión Europea o con otros intereses geopolíticos en el globo, no es lo mismo que el domine Larry Fink, BlackRock, Vanguard, Amazon, las tecnológicas, la Big Pharma y Hollywood, a que sean, bueno, pues estos empresarios de industriales y energéticos de Estados Unidos, algún financiero o algún verso suelto como Elon Musk, ¿no? Porque se enfrenta con Meta y con el otro, es decir, porque Sí, pasa con... Claro, pero aquí debo recordarte que cuando ganó las elecciones, la gente entonces, o sea, hace 8 años, decía que fue por aquello de como, Cambridge Analytica o que estaba con Facebook, o sea, ganó la votación a través de las redes sociales en aquel, o sea, por una plataforma que era liberal, o sea, progresista, hombre, y a partir de entonces se acabó. Claro, es decir, se dieron cuenta. Es Sí, decir, pero es ahora decir, tiene también hay medios de comunicación, el Twitter está claramente en su orla o en su entorno. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. De toda forma, aquí tengo que discordar que el tema de Oriente Medio sea muy concreto. No, hay aquí una conexión clarísima entre Oriente Medio, Estados Unidos, algunos personajes y lo que está pasando también en Ucrania y Rusia, en el Mar Negro. Además de la cercanía que todo esto es Mediterráneo Oriental, Mar Negro, Ucrania. Yo veo aquí cosas que la no, gente no a está ver, viendo. mira, sí, no, vamos a ver. El valor geopolítico del tema de Oriente Medio es gigantesco. ¿Vale? Claro, Es decir, eso está claro. Esa zona, además, sabes que se le llama la Pentalasia porque es la única s- zona del mundo que da 5 mares. sí, ¿No? La zona donde está el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, los Dardanelos, el canal del Bósforo. Es decir, sí, es una zona, desde el punto de vista geopolítico, fundamental. ¿Mm? claro, ¿Qué es lo que me refiero yo con que es un tema muy concreto? El tema muy concreto es el del apoyo irracional, y diré por qué es irracional, de Estados Unidos al Estado sionista. ¿Mm? Porque a Estados Unidos, desde el punto de vista de sus intereses, ¿eh? estaría más con mantener una buena entente previamente con las petromonarquías, con Egipto, e incluso, si me apuras, hasta con Siria y con Irán, incluso con Pakistán. Es decir, ¿por qué? Porque eso significaría que la geopolítica norteamericana dominaría todo el Asia Occidental, todo el Oriente Medio, toda esa parte del Rimland, que está dejando en manos chinas y rusas ahora mismo. ¿Por qué? Y lo está dejando en manos porque tiene que apoyar a un Estado como el de Israel, que no deja de cometer barbaridades. claro. Es decir, si, objetivamente, los intereses norteamericanos van en esa zona del mundo, irían en otra dirección. Pero como está prisionero de unos determinados intereses del lobby norteamericanos en su interior, tiene que defender las posturas de un Estado que son indefendibles, que son inaceptables. Y eso es Claro. irracional. Eso es Ah, irracional, porque va en contra de tus propios intereses. Es a eso sí, a lo que me refiero, que el caso de Estados Unidos con Israel es muy concreto, es distinto, no obedece a intereses geopolíticos directos, no obedece a un cálculo racional, porque claro. si fuera por un cálculo racional, estaría por delante los acuerdos, por ejemplo, con Arabia Saudita y las petromonarquías, hombre, que están a punto de derribar el tema del petrodólar. Que eso Sí, sí sí, es un golpe a la línea de flotación del dólar. claro. Claro, es decir, esto va mucho más en contra de los intereses norteamericanos y lo lógico es que se enfrentara ese tema para intentar solucionarlo que el seguir defendiendo a Netanyahu y a su cuadrilla. Vale, Pero, pero por eso pero, ¿quién le ha financiado cuando él necesita? O sea, por eso veo,
él no tiene la cancha abierta, o sea, está muy limitado por quién le patrocina. Está muy Y ellos, limitado en el tema de Oriente Medio, sí. En el tema de Oriente Medio, sí. Pero en otros temas, en otros puntos de la fractura geopolítica global, no. No, pero el tema, por ejemplo, de Rusia, aquí es o sea, y Ucrania es geográficamente de dónde viene toda esa masa, toda esa cosa, que nosotros sabemos lo que sabemos de historia. ¿Y tú crees que Putin, pero aunque Trump no sabe de historia, ¿eh? Tú lo sabes, sí, pero Trump no. sí, claro, por eso, no se puede comparar, no Claro. tiene comparación posible. Pero ¿tú crees que Putin seguirá, por ejemplo, si vuelve Trump, y aquí hay una cosa, ¿no? Una resalva que hay que hacer. No sabemos quién es el candidato, quién será realmente el candidato. Probablemente es la Obama. Michelle Obama no va a ser, o sea, le va a dar caña a Trump si es Michelle Obama la candidata. Es o sea, es un peso fuerte contra Trump para este ala todo A ver, de la izquierda y tal. Pero si gana Trump, ¿tú crees que Putin tendrá confianza en Estados Unidos después de todo lo que pasó, no, sabiendo lo que sabe él? no, no va a tener confianza. Por supuesto que no. Pero si Trump le pone en la mesa el alcance de los objetivos estratégicos rusos, claro. Vale. O sea que Ucrania no entra en la OTAN, ni Georgia tampoco. Venga, perfecto. Y Trump dice que Ucrania no entra en la OTAN y Ucrania no entra en la OTAN porque sería el que mandara en la OTAN. Sí, Claro, así de pero yo sencillo. parto del principio que Trump va a quitar toda esa cosa de la hostilización que hay contra Rusia. Entonces, porque Trump quiere ir a por China, quiere ir a por los musulmanes, Irán, y va a intentar juntarse a Rusia. Occidentalismo con Rusia. ¿Tú crees que eso va a ser posible? No, no lo va a lograr, Eso ya en Rusia es imposible. pero Es eso decir, es lo que van a intentar hacer. bueno, pues lo intentará y se dará, y vamos, se tomará unos vodkas con Putin, pero eso ya en Rusia es imposible. Porque es que esto no es una cuestión de decisión en un despacho. Es que si tú cambias toda tu estructura productiva, toda tu política, toda tu diplomacia, todos tus acuerdos internacionales, Sí, tú lo enfocas en Asia, tú lo sí, puedes mañana volver a cambiar. sí. O sea, esos son procesos que son muy costosos, y que tienen muchas implicaciones, y es absurdo. Y más con unas potencias, con unos países de los cuales no te puedes fiar porque ya te han engañado una, dos y tres veces. Entonces, es decir, ahora mismo eso en la clase política rusa es inimaginable, ¿eh? Es decir, ya no solo Putin, es Patrushev, es Belousov, es Dumin, o sea, son todos los que están ahí en el Kremlin. Es decir, ya, vamos, Medvedev, es decir, que no, vamos, o sea, que se olviden para décadas, ¿eh? Para décadas. Pero por eso, pero hubo aquí dos eventos muy recientemente que van en el sentido contrario, o sea, de lo de en Moscú, el atentado de Moscú y ahora en Dagestán, que es intentar hacer los rusos contra los musulmanes. Yo creo que esto está Pero eso hecho es, para sí, intentar despegar, o sea, la conexión que hay actualmente pero entre eso, Rusia. ¿quién lo está haciendo ahora? Trump, ¿no? Mm, sí, pero son intereses ahí del Deep Trump State, no. pero no, Es una guerra que Rusia iba a ganar, vamos, indefectiblemente. Y la va a ganar porque es que tiene todas las cartas. Tiene todas las ya, cartas. Es más, si tensan mucho el tema, el Estado de Israel, que no quiere, acabará teniendo problemas con Rusia. sí, ¿Mm? Es decir, yo creo de verdad, yo creo que ahí, es decir, hay un problema. Estados Unidos tiene un problema con Israel. Tiene un gravísimo problema con Israel. Pero que es un gravísimo problema interno. O sea, Estados Unidos no tiene el problema con Netanyahu. Netanyahu es un gobernante de un Estado con el cual estableces o no estableces unas determinadas conexiones y relaciones, ¿no?
El problema que tiene Estados Unidos con Israel es interno, es en la propia estructura social, política, económica norteamericana. Es ahí donde tiene el problema. Es decir, el exceso de influencia que determina su política exterior dentro de los Estados Unidos, Sí, donde el 100% de los senadores cobran de la AIPAC, el 90% de los congresistas cobran de la AIPAC, del lobby sionista. claro. Eso, es decir, eso es un problemón. Eso hace que la política norteamericana tenga un déficit democrático tremendo. Claro, es decir, y lo vemos con las protestas en las universidades, lo vemos con parte de la clase intelectual que se opone a esta política pro-israelí norteamericana. Pero eso, es decir, ese problema no es de fácil solución y tendrá que ser acometido por los propios norteamericanos. Es decir, evidentemente. Mira, yo no sé quién va a ser quién al final qué lado de los demócratas ganará, si el que quiere echar a Biden o el que quiere mantenerlo a toda costa. Posiblemente puede ser Michelle Obama una posibilidad. Puede ser Kamala Harris una posibilidad. El tema de Eso, Kamala Harris es que es muy dada a las sustancias y las bebidas espirituosas. sí, Y aparte ha demostrado claramente su ineficacia e ineptitud en todo claro, el programa. no tiene capacidad intelectual, sí. Pero Michelle Obama tampoco parece ser que quiera ella meterse en un berenjenal en el cual puede perder. ¿Mm? Sí. Y entonces quedaría quemada por unas futuras elecciones. Y luego hay un sector del establishment norteamericano que quiere que siga Biden. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque es un líder absolutamente manipulable. Si el hombre, de verdad, es que cualquiera que lo vea ya es lastimoso. El hombre no da de sí para nada. Por lo tanto, va a firmar lo que le pongan encima de la mesa. Va a hacer lo que le digan que tiene que hacer, porque ya no está en sus luces, ya no está en capacidad de decidir nada. Eso no estoy de acuerdo. Pues Es un tipo que sabe ahí físicamente y tal, no, pero es un tipo que sabe todo, todo, todo desde hace 50 años sí, pero y sabe y tiene intuición y la intuición, pues sí, ahora no tiene presencia, pero, no debería ser presidente, obviamente, pero pero no, es no, un tipo no, altamente no, 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 no corrupto, solamente por eso, no solamente por eso, sino porque hay un deterioro cognitivo. Es pero decir, piensa una cosa, cualquiera que conozca estos procesos de demencia senil, sabe, el Biden, el de hace 3 años, no es el mismo que ahora, y sabe que va a ir a peor. no, y hace 4 años ya tenía muchos signos Ya que tenía muchos síntomas. que van Ahora a ya acabar. cada vez más. Ahora es que no hay día que no salga a una intervención pública donde no se le vea ya ese deterioro, ¿no? Entonces, Sí, es decir, esto va increciendo. ¿Por qué parte del establishment dice, bueno, si este señor que está así, que estaba como estaba hace 4 años, que está así ahora, es decir, ¿cómo va a estar dentro de 2 años? ¿Por sí, qué no, quieren que siga? Porque está es un claro. elemento muy manipulable, porque no manda. Es decir, ya hay muchos artículos dentro de la propia prensa norteamericana. ¿Quién gobierna en Estados Unidos? ¿Quién gobierna realmente? Pues Sí. efectivamente, es muy interesante la pregunta porque a lo mejor, si buscan la respuesta, se van a encontrar de que no, evidentemente no gobierna Biden, pero tampoco gobernaba Nixon, ni Johnson, ni Bush, ni Clinton. Es decir, al final gobiernan unos lobbies que son los que Sí, pero imponen es él una quien política firma, de la Casa ¿no? Blanca. Es él quien firma. Y entonces, y para terminar, Juan Antonio, ¿cómo cómo ves la posibilidad de evitar una guerra generalizada, o sea, entre Estados Unidos y Rusia? Am, no solo en relación a lo que ahí, lo de Ucrania, pero también Oriente Medio, porque hay que tener esta visión que tú tienes, que es de muy arriba, con distanciamiento, porque claro, hace poco decías, ¿no? Que el ucraniano se ha metido ahí en una trampa, no se ha dado cuenta porque está dentro. Hay que tener una Mm. abstracción para ver las cosas, ¿no? Y eso cuento que tú sabes hacerlo, algunos otros analistas tenéis esta posibilidad de ver las cosas con distanciamiento suficiente para ver
¿qué es lo que podría evitar una situación en que, o sea, qué es que Estados Unidos tiene que hacer, de hecho, para que no haya un enfrentamiento? A ver, yo creo que, como antes te decía, Dios escribe recto con los torcidos. Si ganara Trump la presidencia, esa escalada se podría evitar. ¿Por qué? Porque con la mentalidad de Trump de empresario puramente especulador, se va a hacer la pregunta, ¿y qué ganamos? ¿Qué gano yo con esto? ¿Mm? Otra cosa es mantener el miedo y que los europeos se gasten una morterada en millones de armas, y eso por supuesto, pero ir al conflicto, no. Realmente el peligro del conflicto se va a dar en estos próximos meses. Es decir, en lo que va de esta cumbre de la OTAN en Washington a las elecciones norteamericanas. Hasta Ese es el noviembre. peligro. Ese es Son, el peligro. son, Porque estos pueden tirar las patas por alto y decir, antes de que llegue Trump, lo incendiamos todo. ¿Mm? Ese es el peligro. Por eso es tan importante la iniciativa de Orbán, por eso es tan importante la templanza que está demostrando el Kremlin de no entrar al trapo a las provocaciones de bombardeos a sus contra civiles o instalaciones. Por eso es tan importante todo eso. Por eso es tan importante lo que pasa en la reunión de los BRICS, donde hay que demostrar una vez más que no solo Rusia no está sola, sino que está muy apoyada por otros países y otras potencias. Es decir, todo eso es lo que puede de alguna forma intentar evitar la escalada, porque si no, estos señores son capaces de incendiar Europa, a ellos les da igual. Sí, quien van a pagar son los europeos, tanto en sangre como en nivel de vida, ¿no? En claro. capacidad, van a pagar los europeos. Entonces, es decir, ahí es el único punto donde hay que estar muy atento y donde los europeos tienen una responsabilidad de intentar parar esto. En ese sentido, mira, el hecho de que Macron se haya debilitado, aunque haya llegado una pandilla de trotskistas y de un batiburrillo de cosas, una especie de monstruo de Frankenstein, pero yo creo que para lo único que va a servir, porque otra cosa no va a poder hacer, es para intentar detener un poco las velidades belicistas de Macron. Y todo eso puede ayudar a lo que pueda pasar en unas elecciones en Alemania, que serán después, ¿no? Pero, El próximo año, creo sí, que es en enero. puede ser, a ver qué ocurre en el Europarlamento, vamos a ver la posición de algunos. Es decir, todo eso puede, si las contradicciones se agudizan, puede detener de alguna forma el proceso de escalada. Porque el proceso de escalada lo van a seguir aumentando hasta esas elecciones. Porque saben que después, si gana Trump, va a ser muy difícil. Va a ser Claro. muy difícil. Entonces, hay que estar muy atento a estos próximos meses, bueno, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Claro. donde ahí sí que nos lo vamos a jugar todo. El peligro va a ser muy, muy grande. Luego, Bueno, luego el escenario cambiará. Posiblemente luego el escenario cambie y veamos otras cosas. Seguirá habiendo conflicto, que duda cabe, porque si a lo mejor se rebaja un poco en Europa del Este, pero aumenta en el Pacífico, ¿no? Es decir, evidentemente, ¿no? También hay que ver lo que va pasando en Oriente Medio. Es decir, exacto. Israel está en una tesitura muy grave, muy grave. Y Claro. eso, pues, vamos a ver cómo lo intentan resolver. Toma. Ok, Bueno, bueno, un pequeño. sí, entonces nos quedamos aquí así para dentro de, quizás por alturas de las elecciones, No, hombre, antes, yo creo, ¿no? o poco antes, En septiembre, por ejemplo, que septiembre o ya habrá septiembre, pasado la convención demócrata y republicana, se habrá, pues veremos cómo va la reunión de los BRICS, veremos cómo va la cuestión en Oriente Medio y seguramente tendremos algunas claves más. También veremos si efectivamente los candidatos son Biden y Trump, que ahí también puede haber cambio, ya ¿no? sabremos seguramente. Yo creo que septiembre puede ser un buen mes para volver a analizar todos los aspectos. Muy bien, nos quedamos, damos cita aquí entonces en un par de meses, porque habrá cosas que hablar seguramente. Muy bien, Será un gusto como hoy también, fue un gran aporte de tu parte. me gusto el Y mío, pues nada. muchas gracias, Juan. Nos Juan Antonio. vemos, hasta la Nos próxima, vemos. Un Ricardo. abrazo. Adiós.